Esta es una exposición que se inauguró anoche aquí en el Museo de Arte del Banco de la República. Se recogen obras de la colección del banco, de la colección de Caixa de Barcelona, arte contemporáneo, más inclinado hacia la abstracción. Hay obras en video, obras en escultura, pinturas, y pues aquí hay algunas muestras de esa pulsión, digamos, en términos psicoanalíticos, por la marca abstracta, por la huella abstracta, por el más en teoría contemporánea, en significantes, en estas marcas que a las cuales se accede una vez se ha traspasado el significado que tiene cada uno de estos signos, que muchas veces impide ver la estructura misma de la huella. Entonces aquí hay varios ejercicios de esta obsesión de los artistas por la abstracción. Algunos ejercicios son bien logrados, llaman la atención, nos ubican, nos invitan a pensar, ¿no? Un poco la historia del arte. Pues esto es, como lo dice el subtítulo que le coloqué a esta transmisión, el fantasma de la ópera minimalista, ¿no? Este despliegue, esta imposición de este canon estético que tuvo lugar a partir de los años 60 del siglo XX a lo largo de Occidente. Colombia pues no fue la excepción. Como les decía, hay una colección de arte minimalista que comienza a realizarse en Barcelona, la colección Caixa, y de allá vienen varias piezas, otras vienen del Museo de Antioquia y las reúnen acá con unas piezas del museo.
me llama la atención, pues aquí está pues esta pintura pues muy conocida de la colección del Banco, del Elci Morelos. Me llama mucho la atención esta pintura, es acrílico, muy de la corriente contemporánea, ya se deja atrás el óleo, se sigue haciendo pintura, pero el pigmento es diferente, la técnica es diferente, y sigue presente pues este espíritu de trascender lo material, de trascender lo orgánico, de trascender el significado que muchas veces enturbia la comprensión de las cosas. Aquí el guión curatorial hace énfasis en que todas estas obras, a pesar de que son abstractas, hablan de un contexto, están inmersas en un contexto, pero uno lo que sabe es que desde el mismo momento en que comienza a explorarse este tipo de formas, pues lo que se busca es precisamente trascender lo cotidiano, trascender lo orgánico, trascender el significado que tiene atrapado la esencia de las cosas. Entonces, este tipo de ejercicios son bastante metafísicos y pues es lo que se está recordando hoy con esta exposición. Me llama también la atención estos pequeños videos. Son apuntes, los llama el artista. Ese ejercicio es una escritura, es ejercicio de escribir. Y en esta serie me parece interesante en el sentido porque hicimos el registro de izquierda a derecha, viene una progresión y termina acá con un registro orgánico. Entonces muestra la tensión que hay en Europa, principalmente a comienzos de siglo, entre el orgánico, entre el fuerte impulso hacia el orgánico y otro muy similar hacia la abstracción. Entonces tenemos aquí pues, dos muestras de esa inquietud artística. Por un lado, el deseo de proyectarse en lo natural, gozar de lo natural, como vemos en este pequeño apunte, y por el otro lado, trascender lo orgánico, trascender lo material y extraer de lo material las formas más esenciales. Esto es, en términos generales, lo que plantea Wilhelm Bohringer en su libro famoso de comienzos del siglo, Abstracción y Naturaleza. También, por supuesto, es una tesis que él elabora, que él trabaja, que él amplía en otro gran libro de comienzos del siglo XX que se llama La esencia del estilo gótico. Entonces todo este impulso por la abstracción a lo que apunta es a eso, ¿no? Es a mostrar cómo no todas las culturas, no todas las sensibilidades se gozan en lo orgánico, en lo material. Hay otro tipo de experiencias metafísicas que
que calan en la sensibilidad de los seres humanos. Entonces esto es lo que se despliega, se impone, digamos, por la crítica a nivel global como una sensibilidad universalizante, ¿no? Entonces no solamente que el ejercicio de Boehringer consistía precisamente en mostrar que había por lo menos estas dos tendencias, ¿no? La tendencia hacia la abstracción y la tendencia hacia lo orgánico. Pero finalmente lo orgánico terminó siendo absorbido por este impulso fuerte hacia la abstracción que tienen los pueblos orientales por un lado y los pueblos del norte de Europa, que es la gran tesis de Wilhelm Boehringer. Perdimos señal en la sala 3. Aquí tenemos una instalación de Richard Long, una de estas figuras emblemáticas del arte minimalista, digamos, mejor, más castellanizado. Este deseo de orden, esta necesidad de orden que se aprecian en todas estas obras que se ven acá, la necesidad de controlar, la necesidad de abstraer, la necesidad de dominar, esa voluntad de dominio que hay detrás de un ejercicio de estos, que es precisamente lo que hay detrás de un ejercicio, tal y como he estado leyendo esta exposición. Entonces, detrás de esta necesidad de abstracción de la que hemos venido hablando, que no es decir, la guía curatorial o el guión curatorial no hace mucho énfasis en eso, hace mucho énfasis en la razón, la geometría y algunas otras cosas, y se pasa por alto, digamos, toda esta investigación que hace Wilhelm Boehringer acerca de por qué hay necesidad de abstracción en muchos pueblos. Y decía que detrás de toda esta necesidad de abstracción hay como un impulso, una voluntad de dominio de las cosas, ¿no? A las cosas no se las domina por lo aparente, por lo que captan los sentidos, sino por aquellas esencias que puede captar la razón. Entonces, por supuesto, de esto no habla nada la exposición, se centra simplemente en el sueño de la razón. La idea remite, por supuesto, a esta obra muy citada, muy elogiada por la tradición de la pintura occidental, que es El sueño de la razón produce monstruos, una obra de 1799 de Goya. La palabra que uno encuentra en muchas de las guías acá, la que uno lee en varias fichas, es la palabra fantasma, ¿no? Pienso que en lugar de el sueño de la razón, perfectamente hubiera sido más adecuado hablar del fantasma de la razón, es decir, no sé si el fantasma, la razón, pero tiene que ver algo con fantasma, como esa huella que queda después de una experiencia de represión. El fantasma se constituye en el momento en que
los estados psicológicos de hombres y mujeres tratan de dominar, de comprender esa represión. De ahí surge el fantasma. Entonces, poco, esta exposición debería poco explorar esto. Hay una de las fichas más interesantes que encontré en todo este registro, está en esta instalación, que por supuesto los que tienen cultura visual pueden identificar inmediatamente como una cita de otro gran artista minimalista que es Donald Judd. Y el artista no solamente se queda corto citando a Donald Judd, sino que les coloca a cada uno de estos artefactos, le coloca el título de las obras completas o de Sigmund Freud. Lo que nos dice es que esto es una publicación sobre los trabajos de este investigador, que de alguna manera he estado citando acá cuando hablo del fantasma, la fantasía y todo esto. Esta comprensión fue posible precisamente con base en las investigaciones que hace Freud sobre el sujeto. Se interrumpió nuevamente la señal y decía que en esta instalación de Donald Judd, que está al fondo, aparece de alguna manera una cita a otro gran investigador sobre el sujeto, que plantea una de las teorías del sujeto todavía mucho. No creo que haya una teoría más adicional a la que establece Jacques Lacan, ¿no? Que habla de lo simbólico, de lo imaginario, de lo real, y precisamente en esta ficha habla precisamente el curador, el que hace la reseña, de que esta relación de Donald Judd, por un lado, un norteamericano que experimenta en la autorreferencia, en la objetividad, y lo contrapone precisamente a un investigador que habla precisamente del fantasma, que habla de todas aquellos mecanismos que determinan inconscientemente la mayoría de nuestros actos. Entonces ahí aparece la palabra lo real en esa cita de Freud. Y lo real es aquello que no se puede nombrar, lo real es aquello que rehuye el lenguaje, que rehuye el significado. Y de alguna manera, pues toda esta exposición apunta a eso, ¿no? A escaparse de la realidad. Y no es extraño que pues haya muchas historias que narran cómo la CIA promovió a los artistas minimalistas, a los artistas expresionistas a hacer este tipo de propuestas para hacer contrapeso a la propuesta socialista que en este momento, pues, en la Guerra Fría, pues estaban tratando de colonizar los imaginarios de la gente. Aquí hay otra sala, aparece, uno se pregunta, pues está hablando de el texto curatorial, habla de la importancia de la abstracción, de la geometría, y uno se extraña de encontrar a María Teresa hincapié acá, pero si la razón, si la geometría apuntan a esa obsesión por el orden, esa pulsión por el orden, esa compulsión por el orden inconsciente, ¿cierto? Esa neurosis por el orden, no sé en qué medida con ese criterio puede caber acá la obra de María Teresa Hincapié. Una cosa es una cosa. O sea, son preguntas que nos dejan, que
hay que hacerle a la exposición, a los curadores, seguramente que van a hacer algunas charlas, preguntar cuál es el criterio de relacionar figuras como la que vemos al fondo, que es de Juan Camilo Uribe. Esto pasamos cerca de él. Bueno, aquí hay otra ficha que habla sobre la geometría y el cuerpo, pero pienso que hubiera sido mucho más interesante si, digamos, si los curadores de esta exposición, estoy seguro que conocen a Wilhelm Boerringer, no cabe duda de eso, es gente de academia, pero me parece que desaprovecharon esa gran investigación de Wilhelm Boerringer acerca de esa tensión que hay entre lo orgánico y lo abstracto. Vuelvo y repito, como decía al comienzo, es una tesis muy innovadora para la historiografía del arte occidental, mediante la cual Boerringer rehabilita la sensibilidad abstracta como contraposición a la sensibilidad que se goza en lo orgánico. Entonces aquí vemos una serie fotográfica en donde aparece una mano y en uno de los dedos, en algún sector de la mano aparece un cuadrado inscrito. Entonces un poco es el registro, aquí aparece el cuadrado en dos de los dedos. Pero por supuesto que el concepto pues direcciona la comprensión de la imagen en lo simbólico, la imagen es una tautología, es decir, que la imagen es lo imaginario, pero hay que decirlo. Y tiene que enfrentarse a lo simbólico. Lo simbólico es el lenguaje que trata de entender eso real, que es la mano que está tratando ahí de captar la artista. Bueno, en general esta serie apunta a eso, ¿no? a la relación que hay entre lo real, que sería el cuerpo, y las formas que intentan captar ese cuerpo. Pero insisto que hubiera sido no ilumina la reflexión que hacen los curadores sobre la razón, sobre la geometría, y no aportan mayor cosa, no enriquecen, no amplían lo que ya sabemos acerca de estos movimientos de las vanguardias artísticas. Bueno, estas obras que estamos viendo, pues muchas son, hay algunas contemporáneas, pero todos estos artistas pues no son posibles sin toda esta movida de las vanguardias, las primeras vanguardias o las vanguardias históricas del arte occidental. Entonces hubiera sido bastante interesante que nos hubieran enriquecido más esa comprensión que tenemos, esa precomprensión que tenemos de lo que ha significado las causas inclusive políticas, metafísicas, del por qué esta necesidad de abstracción, que no aparece ni en la guía de estudio que distribuye el banco, ni tampoco en las fichas. Por supuesto que pues, hubiera sido demasiado farragoso abordar todas estas problemáticas en una guía, y pues le dejan el trabajo pues al resto de la comunidad, a los historiadores que vengan a visitar la exposición, a los críticos, a los curadores, a los interesados en el arte contemporáneo. Vuelvo y repito, pues otro de los conceptos que trabajan acá pues, es el del concepto de repetición, y por eso es que aparecen acá estas figuras, ¿no? Esta obsesión por la repetición.
Pero vuelvo y repito, esto se hubiera enriquecido mucho más, se hubiera comprendido mucho más, nos hubieran iluminado mucho más este tipo de prácticas si hubiéramos desplegado una mínima teoría del sujeto, ¿no? Una comprensión de Freud, una comprensión de Lacan, por qué es importante la repetición dentro de muchas propuestas de arte contemporáneo. El referente clásico al respecto, sin duda alguna, es Hal Foster en su obra emblemática, muy leída aquí en Colombia, que se llama El retorno a lo real. En el capítulo número 5 del retorno a lo real, él habla en extenso sobre cómo es esa compulsión a la repetición, por qué tenemos atención a la repetición, y no simplemente pues reunir aquí obras que están repitiendo nodularmente algunas imágenes. Pues aquí se justifica esta, porque son unos pequeños cuadrados que se despliegan en el espacio, pero vuelvo y repito, pues no dice, además de eso, pues no se dice mayor cosa y queda en la misma oscuridad que se puede percibir en muchas imágenes que hacen parte de la historia del arte colombiano. Me llama la atención aquí el título de la obra de Juan Camilo Uribe, ¿no? Que se llama Yo aquí quemándome por nada. Entonces casi que uno podría pensar que eso es lo que le pasa a muchos artistas, ¿no? Cuando realmente los recogen, los reúnen en una exposición, realmente los queman, porque no hay una palabra que ilumine adecuadamente el ejercicio de los artistas. Entonces, como decía al comienzo, es muy importante que haya este tipo de exposiciones, pues se recuerdan esta necesidad de imagen que tienen todas las épocas. Pues es la imagen que nos impusieron, que ideológicamente, pues me repito, digamos en los años 50, en los años 60, la tensión entre la Unión Soviética y los países occidentales, pues tenía que ver, se resolvía también en la imagen, ¿no? Mientras que los soviéticos defendían el realismo socialista centrado en la figuración, pues los contenidos, las problemáticas sociales, la necesidad de crear un nuevo hombre, pensar un nuevo hombre. Lo que tenemos en el arte occidental es precisamente salirnos de esas problemáticas y tratar de dominar las cosas, los problemas desde la razón, desde la esencia, y por eso es que ese impulso metafísico, estas obras, pues hay que hacer muchos esfuerzos intelectuales muy propios de la tradición nórdica, anglosajona, esta compulsión por la escritura, por la ilustración de las imágenes, y no mediante la contextualización en el mundo real. Los curadores hacen énfasis de que esto surge en contexto, de unas problemáticas contextuales, pero esa interpretación, ese enfoque, pues no es muy creíble si tenemos en cuenta el contexto que he mencionado, que es la Guerra Fría en los años 50, los años 60, a propósito del dominio político del planeta. Vamos a hacer un regreso a otras imágenes y ya voy despidiendo esta exposición, que vale la pena verla, pero hay que verla con ojos críticos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos este tipo de exposiciones? ¿Qué se busca con este tipo de exposiciones? ¿Qué nos quieren contar en este tipo de exposiciones? Y ahora mucho más, en donde pues, las críticas al arte contemporáneo pues cada vez se hacen sentir desde muchos sectores, no solamente de opinión, de crítica, sino por parte de los mismos artistas.
sin duda alguna hay unas obras interesantes, hay obras sin duda alguna de muy buena factura, muy técnicas, muy elaboradas, pero el que sean muy técnicas y muy elaboradas, pues eso no es suficiente para el ojo contemporáneo, pero para ningún ojo en ningún momento, ni para el moderno, ni para el medioevo, ni cierto. Lo importante es que esto tenga algún sentido, ¿no? Pues, hay que luchar mucho para que estas imágenes puedan producir un sentido. Y para que puedan producir un sentido, pues hay que hacer unas grandes elaboraciones teóricas que finalmente, cuando uno termina de comprender las elaboraciones teóricas, pues ya la obra ha perdido completamente su interés. Entonces estamos en ese momento de revisión de este canon que todavía impera en el arte colombiano, y que es una élite la que ha estado usufructuando con esta tradición que, me repito, es de origen anglosajón. Sala. Espero que una breve interrupción en la obra anterior. Ya pues voy despidiendo este ejercicio y me despido con la imagen con la cual comencé el video, que Miguel Ángel Ríos denomina el fantasma de la modernidad, y que yo he llamado el fantasma de la ópera minimalista. Es como todavía todas estas exploraciones de la línea, la búsqueda, la esencia de las cosas, casi como pretexto para eludir, para esquivar las problemáticas sociales que agobian a muchos hombres y mujeres, todavía sigue presente en los que administran las reglas que hacen visible los trabajos de los artistas. Entonces, por eso es que subtitulé a esta transmisión El fantasma de la ópera minimalista. Y bueno, ya me voy retirando, dejo con estas imágenes. Acaba de terminar el video, pero ya está por comenzar.
suspendo la transmisión y muestra, digamos, esa tensión que hay entre las formas matemáticas, las formas abstractas, cuando intentan captar la realidad, lo orgánico, la naturaleza. Hay esa tensión, esa lucha que finalmente pues la pierde la naturaleza, porque hoy todo está matematizado, todo está regulado, todo está administrado, y ya la naturaleza no es naturaleza, es simplemente un conjunto de formas que la están domesticando y la están exterminando. Entonces ya con este video de factura tan elegante de Miguel Ángel Ríos, despido esta transmisión.